Sí, en principio, bueno, queremos de alguna manera conmemorar el Día del Trabajador, lejos de celebrar, ¿no? Lejos también de romantizar un poco, ¿no? El Día del Trabajador. Nosotros creemos que es importante también que se pueda ver, que se sepa que es un día de lucha, que es un día de reivindicación. Entonces, bueno, esta actividad tiene que ver con esto de salir a mostrar, y sobre todo en este tiempo que la estamos pasando tan mal, lamentablemente para los trabajadores y trabajadoras. Seguramente ustedes en su casa les está pasando, el mango no alcanza, estamos trabajando el doble para comprar menos que antes. Entonces, bueno, teniendo como ese encuadre, es importante salir a mostrar la complicación que estamos teniendo, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad, que se nos hace cada vez más difícil, no llegamos a fin de mes, no llegamos a cubrir necesidades básicas que quizá antes sí lo teníamos o lo podíamos cubrir. Entonces, bueno, en ese sentido es que nos juntamos y convocamos, ¿no?, a todo trabajador, trabajadora para esta actividad. Obviamente conmemorar el Día del Trabajador, pero a su vez también mostrar esta dificultad que estamos teniendo últimamente y nada, tratar de alguna manera visibilizar todos estos reclamos, porque bueno, lamentablemente el gobierno nos ve, pero no nos escucha, evidentemente. Entonces, nada, estamos haciendo esta actividad también para poder reflejar un poco estas cuestiones. Vayamos, Marcelo, de lo general a lo particular. Si hay que identificar y, si se quiere, sectorizar a la economía popular de Luján, ¿quiénes forman parte de ella? ¿Qué ramas? Bien, bueno, acá en nuestra ciudad particularmente hay un desarrollo muy grande de lo que es la economía popular, de manera organizada y no organizada también, por supuesto. Pero bueno, nosotros de manera organizada estamos con lo que es construcción, bueno, con nuestras cooperativas de construcción ya hemos construido 161 viviendas sociales y hoy estamos sufriendo bastante el ataque de este gobierno, siendo como se nos reduce un montón la obra pública, digamos, ya no contamos con financiamiento. Teníamos una rama de construcción de alrededor de 60-70 compañeros, hoy la conforman 20 compañeros debido a la falta de trabajo y de propuesta, ¿no? Entonces, digamos, eso es un factor crucial para nosotros, porque bueno, son gente que se queda sin trabajo o que sale a changuear o que sale a buscar un carro. Digo, no está mal salir a agarrar un carro, digo, pero son gente por ahí con un oficio muy copado y que lamentablemente no lo pueden desarrollar. Después, bueno, también, obviamente, nosotros seguimos sosteniendo lo que es la rama sociocomunitaria en nuestra ciudad, que son los comedores y merenderos en los barrios, que vemos todos los días cómo eso sigue creciendo. La gente va a buscar, cada vez más gente va a buscar alimentos, sobre todo a fin de mes. Hemos notado también eso, mucha solidaridad en el sentido de la gente que por ahí changuea, entonces viene y nos dicen, che, mira, hoy no llevo la vianda, dejásela a otra familia o a otra persona, hoy la puedo bancar. Quizá más adelante la necesiten y bien. Entonces hay como esa cuestión que antes no pasaba, quizás antes vos ya tenías un grupo fijo, pero bueno, ahora de alguna manera se viene pasando esto. Después, bueno, en diferentes ramas, y nosotros, bueno, considerando como economía popular, digamos que siempre estuvimos, digamos, sujetos o no estuvimos sujetos a un ingreso fijo, siempre rebuscándose al día a día. El tema de recicladores, por ejemplo, la complicación con la baja del precio del cartón, digamos, lo están pasando muy mal, están trabajando muchísimas más horas para obviamente recaudar lo mínimo o mucho menos que antes. Entonces, en ese sentido, estamos como muy complicados, preocupados por la situación esta, que no le encontramos solución, no encontramos la vuelta nosotros. Y bueno, esto es lo de mañana, por lo menos queremos tratar de juntarnos, mostrar la unidad, solidarizarnos de alguna manera y ver qué vuelta le encontramos a esta situación tan compleja que estamos viviendo hoy en día. Vamos a la rama de la construcción, en la que el MTE, como integrante de la UTEP, tiene una experiencia, un recorrido importante por las viviendas construidas en Olivera, por las viviendas construidas en el barrio Santa Marta, después de las complejidades y el abandono del Estado y de la empresa privada que la llevaba adelante, por otras experiencias como en el Ombú, en Pueblo Nuevo y demás, o en el Villa del Parque, allá lejos de hace tiempo, hace más de una década. Decías, éramos entre 50 y 60 y somos 20, dijiste. Sí. ¿Y qué? ¿Pero por qué? Porque no hay trabajo para todos. Sí. Por un lado, no hay trabajo. Otra complicación que hemos tenido, que nosotros no estamos pudiendo actualizarlo en cuestión económica, en lo salarial, digamos. Entonces, bueno, obviamente, quizás fuera si ofrecen un mango más o se la rebuscan por ahí, ve que le conviene por ahí dedicarse a otra cosita. Entonces, bueno, la gente se va yendo, digamos, por otras changas, otros laburos. Y la falta de oferta, la falta de perspectiva. Nosotros generalmente siempre, cuando estamos realizando algún tipo de tarea, ya sea de vivienda, ya sea de algún tipo de mejoramiento, ya obviamente antes de finalizar esa obra, ya teníamos una perspectiva para adelante y la propuesta de laburo. Hoy esa perspectiva está mucho más lejana, está mucho más difícil. Entonces, bueno, cuando están por terminar algún trabajo y no decís, bueno, finaliza y en 2 semanas tenemos tal objetivo. Claro, totalmente. Y eso era algo que antes por ahí sí ya lo teníamos proyectado, ya teníamos una planificación para ese cierre de obra y el inicio de otra. Hoy en día se está complicando, nuestro futuro lamentablemente es bastante incierto. Entonces, bueno, también eso sucede mucho. El albañil, el ayudante, quien sea que esté trabajando en nuestra cooperativa, cuando
medio que eso se acerca el fin de obra y quizá le ofrecen otra cosa y una cierta estabilidad, digamos, en otro lado, bueno, se termina yendo, porque, bueno, obviamente, el miedo a quedarse parado y otra que, bueno, la promesa de una continuidad laboral. En ese sentido nos está costando mucho sostener nuestras fuentes laborales, que nada, es un garrón porque tenemos compañeros obviamente que hace mucho tiempo están trabajando con nosotros, queremos sostener, digamos, lo más que se pueda, pero bueno, lamentablemente la situación está complicadísima y bueno, para todo el mundo está igual, ¿no? ¿Qué trabajos estuvieron haciendo últimamente? Bueno, nosotros estuvimos armando un galpón en el barrio Los Gallitos, justo ahí en la entrada del barrio, digamos, que es un galpón para, ahí se va a desarrollar un mercado fruto hortícola, digamos, para vender productos, sobre todo con productores regionales, que eso, bueno, lamentablemente quedó a mitad de camino porque eso era una obra que venía financiada de lo que era la SISU, bueno, todavía sigue la SISU, pero se vació, y los fondos venían de ahí, nos permitió llegar hasta un cierto lugar, digamos, pero no pudimos completarlo al 100%, lo que es ahora, bueno, quedó de alguna manera cerrada. Estamos igual de alguna manera viendo cómo tratar de avanzar para que empiece a funcionar, porque si es un espacio que queda vacío, queda solo, se vandaliza, pueden pasar muchas cosas y sería un garrón, entonces bueno, estamos tratando de sostenerlo y ese galpón, bueno, queremos que empiece a funcionar en algún momento. Y una obra muy grande también que tiene que ver con lo que fue la relocalización, digamos, con las viviendas del barrio Santa Marta, que construimos 56 viviendas y relocalizamos 56 familias, y en ese sector estamos haciendo un club de fútbol infantil, que también es otra obra, lo mismo, financiado por la SISU, que bueno, ya estamos en un cierto nivel de obra, de avance, y no tenemos los fondos para continuar esa obra, ¿no? Eso era un proyecto muy grande, muy lindo, que implicaba toda la zona, digamos, eran alrededor de 8 o 10 cuadras de desarrollo, que incluía plaza, vereda, otras canchas, y lamentablemente, bueno, con el desembolso que tuvimos logramos armar una parte del club, que no sabemos si vamos a llegar a terminarla al 100% para que eso quede operativo. Pero bueno, lo mismo, estamos con gestión local para ver cómo, de alguna manera, por lo menos esa parte se logra terminar, concretar, y justamente eso, que no quede en la nada, porque eso, se puede vandalizar, pasan cosas que después lamentablemente se desperdicia. Así que estamos un poco en esa encrucijada. Estamos hablando de obras que a través de la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, degradada a subsecretaría con el nuevo gobierno y desfinanciada porque, por ejemplo, un porcentaje de lo que se recaudaba por el impuesto país iba a la SISU para llevar adelante urbanizaciones, trabajos, mejoras, fundamentalmente en barrios populares, que también está involucrada, por ejemplo, en la paralización de los loteos en Torres y Los Laureles, ese programa de 850 lotes para lujanenses, también financiado por la SISU. Con ese panorama, sin fondos de la Secretaría, ahora Subsecretaría de Integración Sociourbana de la Nación, ¿hay diálogo con el municipio? ¿Aparece el municipio con alguna tarea para ustedes como trabajadores que puedan seguir activos? Bueno, ahí en ese sentido, bueno, estamos tratando, obviamente llevamos gestiones adelante, hay diálogo constante porque, bueno, es la preocupación de que obviamente no queremos quedar del todo sin trabajo, entonces, bueno, proponiendo cuestiones. No tenemos todavía nada muy certero, pero bueno, sí apostando o por ahí también está el acuerdo político, digamos, de que la cooperativa de construcción siga con obras y viendo cómo aportar quizá, bueno, en ese espacio, tanto sea como el club, porque también entendemos que es un espacio fundamental, sobre todo en época de crisis, ¿no? Donde también el tema de consumo crece un montón y que haya este espacio para pibes y pibas es fundamental, entonces bueno, hay un acuerdo político en ese sentido. Y también, bueno, lo que tiene que ver el galpón rural, que lo queremos terminar por una cuestión de que es como bastante prioritario para sobre todo productores locales. Entonces, bueno, tenemos constantemente gestión, también desde provincia, hay proyectos también que fuimos presentando, que nos vienen haciendo, que bueno, obviamente hay mucha proyección, hay voluntad, digamos, de alguna manera para que esto se siga elaborando. El tema, bueno, que para materializar un poco esas obras y estos proyectos nos está costando el tema del financiamiento, pero bueno, nosotros estamos constantemente, incluso a nivel nacional, con diferentes cooperativas que se dedican a la construcción, planteando y proyectando obra para los barrios. Nos está costando, pero bueno, queremos seguir aportando a los barrios, obviamente. Para lo que se lleva transitado el 2025, la definición del panorama, ¿cuál sería? Y estamos ya para comenzar mayo, un segundo tramo del año que avisoran, ¿de qué forma?
Y nosotros, lamentablemente, complicadísimo. O sea, ya desde que asumió este nuevo gobierno, ya empezamos a notar un cambio muy rotundo, empezamos a pasar bastante mal. Todo lo que respecta a la economía popular, por ejemplo, y lo que tiene que ver con el salario social complementario, que se congeló a partir de diciembre, o sea, a partir de que asumió este gobierno, se congeló en 78.000 pesos, que era un ingreso que nosotros hemos ganado a través de la ley de emergencia social. El denominado potenciar trabajo, que cambió de nombre y se congeló hace 1 año y medio. Sí, totalmente. Eso, sumado a que nosotros, bueno, por ejemplo, ahora tenemos que pagar el monotributo, eso también venía de la mano del monotributo, que nos permitía el acceso a una obra social, aporte, digamos, eso también se fue diluyendo y hoy, bueno, cada uno tenemos que hacernos cargo de eso, que viene aumentando cada vez más. Ni que hablar de cuestión, bueno, de los jubilados, que lo que está pasando ahora con el tema de la moratoria, que ya no se puede, quien le falte años, digamos, ya no va a poder abonar esos años para poder jubilarse. Nosotros venimos desde que cambió este gobierno, desde que asumió, mejor dicho, este gobierno, venimos viendo que se viene cada vez más complicado. Para el sectores populares, terrible, porque también el tema de discapacidad, el tema que yo tengo una hija con discapacidad, que también retraso madurativo, y también ahora estamos viendo esos ataques en recorte de medicación. La verdad que la venimos pasando muy mal con estas políticas de este gobierno, y se nota mucho. Nosotros que estamos mucho en los barrios, trabajamos mucho con la gente, cómo aumenta la violencia, aumenta el consumo, porque eso también, ¿no?, es otra característica cuando hay crisis, lamentablemente sucede mucho. La violencia de género, intrafamiliar, el consumo, los pibes se están haciendo bolsa, en los barrios. Entonces, de alguna manera nosotros tratando de aportar y dar una mano. ¿Qué hay, Marcelo, ahí? Paco, ¿qué es lo que más se ve? No, bueno, aumenta muchísimo, por ejemplo, el consumo de alcohol, quizá que es lo más accesible, entonces está aumentando bastante. Después sí, bueno, drogas más duras como lo que es Paco, cocaína. Y bueno, y ya hablando con unas compañeras, nos comentaba de algunos barrios que se está volviendo a ver algo que ya no pasaba hace mucho tiempo, el tema del Poxirrán, digamos, el tema del pegamento, se estamos volviendo entonces a esas cuestiones que la verdad es durísimo, feísimo, porque es tristísimo ver cómo se destruyen familias, cómo los pibes se hacen pelota, y no está habiendo respuesta. El gobierno no da una mano a eso, está haciendo recorte en todos lados, y nos está costando mucho, la verdad, que patea los barrios cada vez más. Pero bueno, obviamente, siempre tratando de seguir adelante, no nos quedamos quietos, avanzamos igual contra toda adversidad, y ya hacemos siempre un llamado a la solidaridad y nada, estar unidos, sobre todo en lo barrial y sobre todo en este último tiempo, ¿no?, que está cada vez peor la cosa. Vos decís, la situación implosiona hacia esto, adicciones y diversas cuestiones que se van complejizando todavía más. Ahora, ese malestar parece no se termina de traducir, digo, y de salir a la superficie, da la impresión, ¿no? Sí, la verdad que hay como una situación compleja en ese sentido. Hay mucha bronca, es cierto que hay mucha bronca. Vos hablás con los vecinos, vecinas, yo que particularmente hablo con todo el mundo, hay mucha bronca. Quizá, bueno, cuesta eso, manifestar de alguna manera, o no sé, me cuesta decir la palabra resignar. Yo no creo que el pueblo se resigna, pero sí siento como que está esperando el momento, quizá, ¿no?, de explotar, o quizá de realmente decir, bueno, che, hasta acá llegaste, porque con esta medida no estás haciendo pelota, no estás haciendo bolsa, no estás matando de hambre, literalmente. Pero yo creo que, bueno, eso, se está esperando el momento, pero en el momento se va a dar, porque nada, el pueblo argentino es un pueblo con gran tradición de lucha, es un pueblo que ha sufrido un montón, pero que también ha sabido salir a las calles a defenderse y a ganarse lo que ha conseguido. Así que yo creo que es cuestión de tiempo para que esto de alguna manera se revierta la situación. Recuerdo sobre el cierre del año pasado, hablé con un compañero tuyo, tuve la posibilidad de entrevistar a Agustín Burgos, y me acuerdo una de las frases, una de las definiciones. Dijo, en los barrios populares se está peor, pero con cierta estabilidad, que aún estando peor y pudiendo consumir menos en el almacén, menos para la heladera, para el plato sobre la mesa, que el gobierno haya bajado un poco la inflación, da cierta calma, porque sabés que no te alcanza, pero sabés para cuánto sí al principio del mes. ¿Se empezó a revertir eso?
si es que coincidís con esa mirada, se empezó a revertir eso a partir de, bueno, una inflación que en enero fue un número, en febrero un poquito más, en marzo un poquito más, parece que en abril va a estar también en torno al 4%, que es mucho. Sí, sí, bastante. Sí, bueno, yo lo que vengo notando es que también obviamente le desconfío bastante a esos números porque nada, nos pasa mucho que vas a la carnicería, por ejemplo, y no es un 4%, ni que hablar de los medicamentos, los productos de higiene, o sea, hay una inflación o se remarcan los precios constantemente, entonces no sé hasta dónde esos números son reales. Y claro, Marcelo, quizás el consumo de los sectores populares, que es lo más básico, bueno, de hecho, si uno mira el IPC, es el promedio, el índice general, pero si uno va al rubro alimentos, estuvo por encima incluso del IPC. Totalmente. Y cuando vos tenés un ingreso muy justito, estás contando bajísimo el mango, la mayoría se va a alimentos, sí, fundamentalmente. Por supuesto. Sí, entonces se nota más ahí. Se nota mucho más ahí, alimentos cada vez en menor calidad, porque ya carne básicamente no se consume, y si antes vos tenías, por ejemplo, una marca de fideos, ya bajaste 3 escalones mínimo, y lo que viene pasando, que viene aumentando mucho también, bueno, el fiado aumenta mucho en los comercios, el tema del fiado está aumentando muchísimo. El tema de los préstamos, la gente hace como parche, ¿no? Tapa un parche con otro parche, entonces pido fiado y para pagar el fiado le saco al prestamista y después el prestamista, bueno, veo dónde saco, le debo Mercado Pago para poder pagar al prestamista, y también eso también de alguna manera está llevando conflicto en los barrios, porque muchas veces eso tiene un desenlace violento, digamos, si vos le das un prestamista, digamos. No te lo cuentan, lo ves eso. Sí, ¿lo ves? ¿Vos lo ves? Eso sucede totalmente, sí, en los barrios sucede mucho, la gente está endeudada, está hasta las manos en ese sentido, y changueando básicamente eso. Es como que tapa un parche con otro parche, entonces en ese sentido, digamos, el consumo se transformó un poco en eso. Quizás antes no sucedía tanto esta situación, pero hoy en día sí, en los barrios está muy complicado en ese sentido, y nada, eso genera lamentablemente muchas situaciones de violencia. ¿Cuesta canalizar o movilizar ese malestar hacia, por ejemplo, una gran convocatoria? Bueno, mañana convocan, pero tal vez a muchos trabajadoras que están involucrados en cooperativas y en el sector de la economía popular, de manera organizada o no, pero para visibilizar a gran escala, ¿cuesta? Y yo creo que, bueno, en ese sentido está bastante complicado, sí. Yo creo que, nada, con el tema de la represión que está viendo y cómo los cagan a palo en las marchas, para mí que eso impacta bastante, entonces la gente obviamente eso le genera bastante miedo. Yo creo que más allá de eso, bueno, siempre nosotros tratamos de manifestar, de salir, de mover, nosotros creemos que es una herramienta fundamental, ¿no? El derecho a huelga, digamos, es algo que lo ganamos también a sangre y fuego desde hace mucho tiempo, pero tratamos de que eso se siga sosteniendo, ¿no? Pero sí es cierto que está costando un poco más, y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Un poco el miedo que está metiendo a la sociedad, a la gente, los cagan a palo, y obviamente se entiende, nadie quiere ir a manifestarse porque se está cagando de hambre y encima de eso volvés con un ojo menos, terminas en cana, es obvio, pero nada, nosotros siempre seguimos transmitiendo que no está mal, obviamente, no está mal tener miedo, porque yo generalmente movilizo y a veces voy con cierto miedo, pero lo que está mal es permitir que ese miedo te paralice, que te deje en tu casa, que no te deje hablar, que no te deje manifestarte, que no te deje decir lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, tratamos de salir igual, convocamos a quienes animan a movilizar y con quienes no. Por lo menos tratamos de, si se puede hacer algo con lo local, o por lo menos hablar con los vecinos y vecinas, pero no tenemos que perder nunca esto de manifestarse, de poder transmitir nuestra bronca, y que más allá que no nos den pelota, en algún momento se va a escuchar, y hoy somos cada vez más los que estamos por ahí transmitiendo esa bronca, lo que estamos enojados, lo que estamos con ganas de decir cosas. Quizá antes estaba esto, bueno, el gobierno nuevo, hay que esperar, hay que bancar. Hoy ya hay mucha gente que incluso lo dice, está arrepentida de haber votado porque le está yendo muy mal. Entonces, de alguna manera, transmitimos ese mensaje y lo sostenemos en el tiempo. ¿Ya no ves esa esperanza que tal vez en los primeros 6, 8 meses, un año de un nuevo gobierno, sí existía? ¿Cambió eso, decís? Sí, cambió mucho. De hecho, bueno, quizá particularmente en el barrio, ¿no? Hablando, muchos comerciantes que planteaban, ¿no? Contentos con el nuevo gobierno, que no hay mejor, y hoy ya con la pérdida terrible de venta que tienen, la caída de venta que tienen en los barrios, ¿no? Hablando del kiosquito común, del almacén de barrio, y esto del fiado, porque lamentablemente muchas veces pasa que dan fiado y después les cuesta pagar a la gente, entonces es una complicación que tiene más cosas en el fiado que en efectivo.
y ya la gente se está dando cuenta y está planteando un cierto arrepentimiento de que las medidas no son las acordes al sector popular. Quizás los millonarios sí están contentos, se están llenando de plata, la bicicleta cambiaria, digamos, eso, se están llenando de plata. El préstamo del Fondo Internacional, digamos, eso, acá en los barrios no va a haber $1 y no lo vamos a ver nunca. Ahora sí vamos a ver el ajuste que está aplicando el gobierno, ¿no?, para poder pagar esa deuda. Entonces digo, la gente se está despertando en ese sentido, se está dando cuenta y está de alguna manera transmitiendo esa bronca. Ahora, y ya como definición política pura, mirando hacia atrás, no es una situación nueva la crisis en los barrios, no tiene un año, no empezó en diciembre del 2023, por el contrario, ya había un deterioro marcado de la situación socioeconómica general, y eso está sobre la mesa y obliga a quienes no piensan o están en las antípodas del actual gobierno nacional a generar a través de una propuesta, expectativa, esperanza y, llegado el momento, soluciones. ¿Y ahí qué podrías decir? No, bueno, es cierto que para los sectores populares, digamos, es una lucha constante. Venga el gobierno que venga, nosotros estamos siempre tratando de estar un poquito mejor con alguna situación, pero nunca es sencillo, nunca es fácil. Pero nada, yo creo que estamos tratando de buscándole la vuelta y nada, eso, aportando a mejorar, ¿no? De alguna manera. Sí estamos en una situación cada vez más difícil y este gobierno está mucho más marcado y se siente mucho más la diferencia. Y queremos, obviamente, como trabajadores y trabajadoras, simplemente tener un sueldo digno, llegar, digamos, ¿no?, lo que cualquier persona quiere. Y lamentablemente vemos que este gobierno no está dando pelota, ni siquiera nos escucha. Y hoy más que nunca llamamos a la solidaridad, a la unión, para por lo menos de alguna manera manifestarnos y mostrar nuestra bronca, nuestro enojo y tratar de revertir un poco esta situación. Pero bueno, vemos que está muy complicado. ¿Cuánto se lleva hoy al bolsillo un trabajador de la construcción con ustedes? O de cualquier otro rubro, ¿no? No, y malísimo. Hoy tiene un promedio de... no llega a 600.000 pesos. ¿A cuánto? A 600.000. No se llega a 600.000 pesos. Quizá, bueno, con el salario social complementario son 78.000 pesos, que quizá eso de alguna manera hay algo fijo, pero bueno, es lo que planteaba la complicación de no tener algo fijo. Entonces, por ejemplo, la construcción, si te llueve en 3-4 días, ya obviamente esos días no tenés ingreso de dinero. Y lo mismo el que junta cartón y el que, obviamente, para todo el mundo. Entonces estamos como muy atravesados por esa situación, pero no se llega a cubrir ni siquiera la canasta básica, creo que está al doble. Estamos, creo que básicamente en la indigencia, o sea, es tremendo lo que está pasando y no es joda lo que venimos planteando. Y ni que hablar de que, bueno, también eso viene pasando mucho. Una, que por un lado la changa viene bajando, o sea, siempre pasa el que cortaba pasto, el que se dedica a pintura, cosita que ya no está saliendo. El precio del cartón está por el piso, se desplomó totalmente. El precio del cartón, eso recuerdo lo tratamos el año pasado, hará un año, para mayo más o menos del año pasado, sí, con uno de los referentes de Usina Eco, de la cooperativa de reciclaje, que nos daba como novedad esto que empezaba a ocurrir, que tenía que ver con una decisión del gobierno nacional de abrir las importaciones para que las grandes empresas, por caso Cartocor, aquí en Luján, puedan traer cartón de Brasil, ¿me parece? Sí. Contanos cómo es eso y cómo sigue ese panorama que ha hecho que baje el precio, entonces el cartonero local, bueno, junta lo mismo que el año pasado o que el anterior, pero le pagan la mitad. Sí, no, sucediendo. Hoy el precio del cartón no tengo específicamente, pero está creo que entre 40 y 60 pesos el kilo, digamos aproximadamente, y eso está incluso hasta 3 de mayo, hasta arriba de 200 pesos llegó a estar el kilo de cartón en algún momento, ¿no? Esta apertura de mercado lo que hace es esto, es arruinar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el reciclado. Porque las empresas, en lugar de comprar a los recicladores de los barrios, de las ciudades, lo trae de afuera. Es más sencillo importar. Entonces, claro, tenés todo un sector de personas que se dedican a eso, que están haciendo un trabajo desde hace muchísimos años, que de ahí, bueno, sacaban un sueldo más o menos digno para poder desarrollarse. Hoy en día estamos con la pelea de que no alcanza para nada. Entonces, eso es la complicación de que son muchas más horas, mucho más esfuerzo para conseguir menos, el mismo dinero para poder comprar menos cosas, porque el dinero no alcanza para nada. Y esa complicación, lamentablemente, la seguimos teniendo. Mañana, Marcelo, se reúnen en el Puente Control desde las 10 de la mañana. ¿Qué tienen pensado?
Bien, sí, bueno, mañana la convocatoria, bueno, antes que nada también comentar por ahí que estamos articulando como UTEP, que es el gremio de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular acá en Luján. Es un gremio que bueno, que estamos justamente para esto, ¿no? Para poder defender a quienes no estamos en la formalidad, digamos, ¿no? Quienes no trabajamos dentro de un trabajo formal o registrado. Bueno, también estamos en la creación de este sindicato, que eso viene muy bien y en cualquier momento vamos a tener vamos a poder ganar grandes batallas con este sindicato. Pero bueno, también estamos con por ejemplo, ¿cuáles? Si te pregunto, y ahora, disculpame, ahora volvemos a eso, pero sí. ¿Qué decís? Esto es lo que como sindicato, la UTEP, tiene que ponerse como objetivo, estas 2, 3, 4 prioridades. Y básicamente lo salarial, la continuidad laboral. Vos te pones a pensar, por ejemplo, tenemos, no sé, hay mucha gente, no sé, vendedores ambulantes, hay un montón de sector todavía por fuera de lo que es la parte organizada que le estamos pasando muy mal. Y después tenemos que también dar la pelea y la lucha por nuestra misma continuidad laboral, digamos, ¿no? Bueno, en Luján vemos cada vez más muchachos, por ejemplo, vendiendo medias o vendiendo algo en la vía pública, en las esquinas, limpiándote el vidrio del auto. O directamente pidiendo alguna ayuda en cualquier semáforo. Se ha multiplicado en Luján por mucho. Sí, lamentablemente, bueno, obviamente una foto de la crisis que estamos viendo, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, en lugar de expulsar, de sacar a esa gente, como hay propuestas que escuché que están haciendo para sacar directamente, esas personas que hay la propuesta, hay que brindar herramientas para que puedan, si es el sistema de estacionamiento de medio, de hecho la misma oposición lo dice, que no se termina el CEN y después es otra historia. Digo, entonces, bueno, de alguna manera, con este sindicato lo que queremos es abordar ese sector y poder, de alguna manera, formalizarlo o encuadrarlo en una cooperativa y que pueda tener un ingreso, que cumpla un horario, que tenga sus pilchas, digamos. Hay que llevar dignidad a las personas, porque si no llevamos dignidad a las personas y simplemente le metemos una patada en el culo y, digamos, eso no funciona en ningún lado. Entonces, digo, de alguna manera tenemos que poder abordar todo ese sector que le está pasando muy mal. ¿Y ustedes como organizados van, por ejemplo, a un semáforo? Me imagino, te arrimás a la avenida Humberto, cualquiera de las esquinas, y te los encontrás. ¿Te acercás, por ejemplo, vos o compañeros u otras compañeras a ver cuál es su situación? Sí, nosotros, bueno, de hecho ellos mismos a veces recurren a nosotros y en principio lo que tenemos para ofrecer a veces es el abordaje, porque hay situaciones de todo un poco, complicadísimas más o menos, tenés muchas situaciones complicadas. Gente en situación de calle. De calle, sí, mucha vulnerabilidad. Entonces, bueno, tratamos de vincularlo primero con nuestro espacio en lo que es comedor, merenderos, tratamos de por lo menos facilitar un acceso a un poco de comida. Bueno, están en los lugares, si están en situación de calle, para que puedan pasar la noche en algún lugar, y tratamos de abordar en ese sentido. Obviamente lo que necesita la gente es trabajar de alguna manera, entonces ahí es donde se nos limita un poco porque nos está costando mucho sostener lo nuestro, no estamos en condiciones de quizá aumentar la capacidad de trabajador y trabajadora, pero bueno, por lo menos tratamos de brindar existencia en ese sentido. Muchas veces también hay casos de salud compleja, entonces bueno, tratamos de acompañar a que saquen un turno en el hospital, a que hagan algún tipo de trámite, y ese bueno es por lo menos por ahora la mano que estamos dando, pero bueno, es algo por lo menos, ¿no? Y eso claramente está por fuera de tu jornada laboral como por supuesto. trabajador de la construcción. Sí, por supuesto. Quienes militamos estamos básicamente 24/7 al servicio del pueblo, de la comunidad, del vecino, de la vecina. Constantemente nos llaman por diferentes situaciones y ahí estamos dando una mano en lo que se pueda. Te llevo otra vez. Mañana 10 de la mañana. Mañana 10 de la mañana es una actividad en conjunto con Natunlu, con la CGT regional, bueno, esto lo que implica ser UTEP, digamos que estamos con otras organizaciones como es el Movimiento Evita, La Dignidad y otras fuerzas aquí de Luján, porque también obviamente estamos haciendo un llamado a la comunidad, ¿no? Porque siempre planteamos también lo mismo, más allá de tener diferentes banderas, de que por ahí estamos en diferentes organizaciones o lo que sea, digamos, ¿no? Somos laburantes, trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Luján, somos quienes construimos la vivienda, quienes amasan, quienes preparan el alimento, digamos. Quienes limpian los contenedores. Limpiamos los contenedores totalmente, las calles, entonces digo, de alguna manera y más allá del color político de la organización, nos queremos juntar más que nada como trabajadores y trabajadoras, entonces está pensado un acto que sea a las 10 de la mañana, va a ser algo entre todo bastante rápido, obviamente no va a ser algo muy largo. ¿Vas a hablar? Sí, va a haber una lista de oradores, estamos tratando de que venga el secretario general de UTEP y bueno, y otro también que tiene cargo en la secretaría, otro compañero. El secretario general es Peluca Gramajo. Y por ahí Nico Caropresi también que está en la secretaría, si pueden venir a representar obviamente.
Y sí, bueno, tipo 11 la idea que haya oradores y a las 12 del mediodía vamos a compartir una olla popular. Así que bueno, están todos invitados, invitadas a acercarse y es un poco ese el acto. Y nada, creemos que es importante juntarnos, mostrarnos, como por ahí decía hoy al principio cuando arrancamos, ¿no? No esto de romantizar el Día del Trabajador, no es que, bueno, feliz día, sino que nada, nosotros lo tomamos como un día de lucha, como un día de reivindicación y estamos invitando a toda la comunidad porque nada, eso, la estamos pasando muy mal el trabajador y la trabajadora. Invitamos también a compañeros de cerámica cortinas, a compañeros de estampados rotativos que la están pasando muy mal y que están en una situación muy delicada. Sí, entonces, otro mes más de suspensión de todo terrible. El personal en cerámica cortines, Sí. todo mayo seguirán parados. No, es terrible la situación. Entonces, bueno, hay que solidarizarse de alguna manera con esos compañeros y compañeras y convocar, porque hoy son ellos los desocupados, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Hoy la situación está tan complicada que nadie tiene nada asegurado. Entonces digo, si no unimos fuerza de alguna manera, no nos mostramos, esto va a seguir pasando y queremos revertir esta situación, digamos, ¿no? De alguna manera llamamos a la unidad, a la solidaridad y a compartir también una olla popular. ¿Sos, por ejemplo, uno de los que ha hablado como integrante de la UTEP con los dirigentes de la CGT regional, por ejemplo? Sí. Para articular, digo, el sector formal del trabajo con el sector de la economía popular. Sí, bueno, nosotros de hecho a nivel nacional tuvimos un congreso hace un par de meses donde participamos más de 400 congresales de todo el país, lo que es la UTEP, yo soy congresal de la UTEP, y bueno, de ahí hicimos la votación, ¿no? De cuestiones más burocráticas o legales, digamos, de un gremio. Pero después, bueno, movilizamos o participamos a la sede de la CGT, donde, bueno, pudimos charlar. Peluca Gramajo habló también con sus dirigentes y también está clara nuestra intención de ingresar a la CGT. Nosotros queremos ingresar a la CGT porque creemos que es una herramienta de lucha y muy importante, que ha sido muy combativa en su momento y que, nada, queremos que nos encuadra, digamos, en otro nivel. A nivel regional estamos teniendo unas charlas también, estamos teniendo esta actividad en conjunto, pero también, ¿no? Abiertos al diálogo, sobre todo cuando haya conflictos, ¿no? Gremiales y demás, también nosotros como UTEP poder aportar y brindar nuestro apoyo y solidaridad a quienes están reclamando por su trabajo. Suele ser en épocas de cierta bonanza para el mundo formal del trabajo, un factor, el de, por ejemplo, la negociación salarial de los gremios más importantes o no tan grandes, pero también con representación sindical y la posibilidad de discusión de lo salarial, la economía popular poder, no sé si subirse a eso, pero sí verse reflejado, ¿no? Si un trabajador formal de un sector consigue un determinado porcentaje de aumento, bueno, la economía popular tal vez se puede hablar, ¿no? Un idioma con quien está enfrente para más o menos tenerlo como referencia, decir, bueno, ir detrás de lo que la CGT o los sindicatos, cada uno por su lado, en su sector, pueda conseguir, ¿no? Hay algo de eso, y cuando, por el contrario, se firman paritarias a la baja, el poder adquisitivo se sigue desintegrando, la economía popular la pasa aún peor. La pasa peor, de hecho, bueno, hasta anteriormente, de hecho, ya que loco, antes de este gobierno, por ejemplo, teníamos el acuerdo de que el salario social complementario, digamos, lo que potenciar era el 50% del salario vital y móvil y estaba sujeto a los aumentos. Entonces se aumentaba el salario mínimo vital y móvil. Que se está discutiendo por estos días. Claro, bueno, nosotros teníamos también ese acuerdo de que el salario social complementario aumentaba acorde a ese aumento, bueno, 50% obvio. Hoy, bueno, está estancadísimo. Pero bueno, nosotros queremos ingresar ahí para justamente esto, tener más herramientas de lucha, más herramientas de pelea y más fuerza a la hora de convocar y gestionar este sentido, ¿no? Esto de paritarias, nosotros no tenemos, no existen las paritarias, ¿entendés? Entonces es mucho más complicado. Estamos alarmados también porque lo loco de esto de lo que es la UTEP es algo nuevo, es algo innovador, básicamente en toda Latinoamérica, creo que en el mundo casi, ¿no? De que trabajadores informales de alguna manera no registrados armen un sindicato, no existe en ningún lado. Entonces, bueno, por eso también la complejidad de cómo manejarnos, de cómo intervenimos dentro de la CGT o no, de alguna manera, cuáles son nuestros reclamos y nuestras demandas. Entonces, digamos, hay cuestiones que todavía hay que terminar de pulirlas, que estamos trabajando, obviamente avanzamos un montón en eso, tenemos claro nuestro horizonte igual, ¿no? Porque también hay que adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Hoy quizás la salida no es solamente el trabajo registrado, más allá de que vengan inversiones y que vengan 1000 fábricas, es mentira que va a haber trabajo para todo el mundo en fábricas, por capacidad, por edad, por un montón de cuestiones, y por capacidad de las empresas, y que hoy la tecnología básicamente hace que la empresa no necesite tanta gente realmente.
pero no es cierto fíjate que cuando fue lo del IFE se registraron más de 11 millones de personas. Sí. Y andás a ver quizás quienes no se hayan podido registrar. Entonces tenés más de 11 millones de personas en la informalidad. ¿Y con qué abarcás, digamos, eso del trabajo? Entonces digo, tiene que haber un gremio, un sindicato que se adapte a estas nuevas formas de trabajo, que pueda abordar estas nuevas relaciones y brindar derechos, porque nos falta son derechos. Trabajamos toda la vida, seguimos laburando, pero siempre sin un derecho, siempre desprotegido. No hubo nadie ni un sector que se haga cargo de estos nuevos trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, nuestro sindicato queremos de alguna manera brindar esa cobertura y poder tener también esos derechos como accede cualquier persona a cualquier trabajo. Marce, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y los invito mañana, insisto que 10 de la mañana están todos invitados, invitadas, trabajadores, trabajadoras, porque planteaba lo que decía hoy, ¿no? Más allá de que una vez yo milito en una organización, sí, pero bueno, me considero vecino de esta ciudad, soy nacido acá y convocamos a esos vecinos y vecinas y queremos mostrar nuestra bronca y estemos atentos, porque así como está viendo cada vez más despedido, mañana, insisto en esto, ¿no? Puede ser cualquiera, así que está bueno que nos juntemos, charlemos y que veamos qué vuelta por lo menos le vamos a dar acá en la ciudad.